Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión repasaremos el estándar 9 reglas de oro por la vida. En MBM Drilling SAC, la seguridad es nuestra prioridad y por ello consideramos que todos los accidentes siempre pueden ser evitados o mitigarse. Por ello, adoptamos las 9 reglas de oro por la vida. Estas reglas no sustituyen las medidas preventivas, las medidas de formación o los procedimientos de seguridad. Pero cuando estos llegan a fallar, seguir estas 9 reglas pueden salvarnos la vida y evitar muchos accidentes. Repasemos juntos estas reglas, su importancia, pero sobre todo las sanciones que podríamos incurrir de no cumplirlas. Sin mayor preámbulo, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este estándar es establecer los lineamientos requeridos para la implementación de las 9 reglas de oro por la vida en todas las labores diarias en las que nos encontramos, y así evitar el comportamiento inseguro que pudiera llevarnos a algún accidente crítico para todos nuestros trabajadores. El presente estándar es de aplicación general y de observancia obligatoria para todos los colaboradores de la empresa, ya sean colaboradores, contratistas y visitas que se encuentren en todas las instalaciones en las que opera Drilling SAC. ¿Qué son las 9 reglas de oro por la vida? Estas son un conjunto de normas y prácticas de seguridad y salud en el trabajo, que tienen como objetivo evitar y prevenir comportamientos inseguros que pudieran ocasionar accidentes graves o críticos, además que también puedan poner en riesgo la vida de nuestros trabajadores. Las 9 reglas de oro por la vida abarcan temas de cumplimiento individual, incumplimiento en equipo y cumplimientos en las labores. En cumplimientos individuales tenemos que pensar que siempre debemos de decir no a una sospecha de trabajo inseguro. Trabajamos sin influencia del alcohol, coca o algunas otras sustancias tóxicas. No somos permisivos, tomamos acciones inmediatas ante cualquier riesgo. Y sobre todo, siempre cumplimos con todos los estándares y procedimientos de trabajo escritos, los famosos PET. Para cumplimientos en equipos, nunca debemos estar trabajando equipos motorizados, móviles o winches sin ninguna autorización. No entramos en contacto con equipos, sistemas o lugares bloqueados porque podemos causar algún accidente. Y respetamos siempre los límites de velocidad, descansos, horas de tránsito, restricciones y evitamos transitar cuando hay temporadas de lluvia. Y finalmente, cumplimientos dentro de la labor. Por ello, siempre ventilamos, regamos, desatamos y colocamos sostenimientos en nuestra labor. Asimismo, aseguramos con parrillas los echaderos y chimeneas de izaje. El cumplimiento de estas 9 reglas de oro en nuestras labores diarias traerán consigo los siguientes beneficios. Aseguramos nuestra vida e integridad, brindaremos la tranquilidad a nuestras familias de que estamos trabajando en un ambiente seguro, cuidamos nuestra vida y sobre todo la de nuestros compañeros, asimismo aseguramos el futuro de nuestros hijos porque ellos estarán siempre pendientes de nosotros y estarán con nosotros. Repasemos en detalle las 9 reglas de oro. Regla de oro número 1. Decimos no a un trabajo inseguro. Esta regla establece que los trabajadores tienen derecho a negarse a hacer algún trabajo si es que pensasen de buena fe que podría exponerse a un peligro inminente. Se justificará este hecho si se cumplen algunas de las siguientes condiciones. Primero, si los trabajadores le han pedido al empleador que elimine los riesgos eminentes que han detectado y a pesar de habérselos comunicado, el empleador no ha ejecutado ninguna acción para poder eliminar o mitigar este riesgo. Segundo, los trabajadores realmente creen que existe un peligro inminente y su negación no es un intento de molestar al empleador o mucho menos de interrumpir el trabajo, sino por el contrario, es evidenciar un potencial peligro que pudiera causar alguna lesión grave o quizás incluso hasta la muerte. Considera que un tercero, de forma razonable, también pudiera decir que existe un verdadero riesgo, tanto de muerte o de lesión. Y tercero, no existe suficiente tiempo para corregir el peligro mediante las medidas de control o correctivas normales. ¿Y cuáles son estos potenciales riesgos a los cuales el trabajador se expone? Pudieran ser si es que el trabajador detecta que sus elementos de protección personal, los EPPs, están en mal estado o deteriorados,
Si trabajamos en altura, contamos con arnés o línea de seguridad en mal estado, o quizás el punto de anclaje no soporta nuestro peso. Pudiéramos encontrar herramientas en mal estado, rotas, que no han pasado mantenimiento, o si ingresamos a una labor, pudiéramos encontrar evidencias de gases tóxicos o vemos que no está ventilado. Si estuviéramos haciendo desatada de roca, si encontramos que hay peligro inminente de caída de rocas o chispeo, también es un potencial peligro para salir. Por ello es importante, al detectar estos riesgos, ponerlos por escrito en el documento IPRC continuo y antes de retirarse de la zona donde exista el mismo, dar aviso inmediato a nuestro supervisor para poder iniciar las investigaciones y asegurar las correcciones de las condiciones inseguras. Segunda regla de oro. Trabajamos sin influencia de alcohol, coca u otras drogas. En la minería operan camiones de 300 toneladas, materiales peligrosos, trabajos en altura, confinamiento. El listado de trabajos de riesgo es muy alto y parece no tener fin. Aquellos que realizan estas funciones tienen que estar más que preparados, deben estar capacitados, descansados y en perfectas condiciones. Existe una estadística que a nivel Latinoamérica grafica que el 8.4% de trabajadores mineros al que se les hizo las pruebas del test de alcoholemia dio positivo y dentro del interior de las minas. Esta cifra no hay que tomarla sin importancia o tomarla como algún número simbólico. Muy por el contrario, esta cifra refleja que es un principal causal de muchos accidentes que ocurren dentro de las minas. Por ello, esta regla prohíbe terminantemente la comercialización o venta de bebidas alcohólicas en los concesionarios o bodegas dentro de las instalaciones donde opera MBM Drilling SAC, así como comercializar o almacenar hoja de coca dentro de las instalaciones de la empresa. También está terminantemente prohibido introducir bebidas alcohólicas, drogas y u otras sustancias estupefacientes a las instalaciones donde opera MBM Drilling SAC. Asimismo, también está terminantemente prohibido asistir a trabajar bajo la influencia del alcohol, drogas u otras sustancias estupefacientes. También está prohibido bolear hoja de coca dentro de las instalaciones. Ningún operador o conductor de un equipo motorizado, así como cualquier otro operador que esté asignado a un proceso productivo, puede operar o ingresar a su centro de trabajo si la concentración de alcohol en su sangre es superior a cero. Todo colaborador, subcontratista o visitante que esté a cargo de las operaciones de MBM Drilling SAC está obligado a someterse a los exámenes de Alcotés u otros exámenes dispuestos por la ley cuando se lo solicite. El jefe inmediato o quien detecte o sospeche que un colaborador está violando la regla de oro número 2, lo enviará inmediatamente a la posta médica para que le apliquen las pruebas correspondientes y el reporte se dará a conocer inmediatamente a su jefe. Recuerde, en MBM Drilling SAC tenemos una política de tolerancia cero con el alcohol, así que tenemos que ser más responsables. Tercera regla de oro. No somos permisivos, tomamos acciones inmediatas ante los riesgos. Esto significa que no se permitirá la permisibilidad de la línea de mando ante condiciones subestándar o actos inseguros. También cualquier incumplimiento de normas, reglamentos, estándares o PET y si incumplimos serán sancionados de manera drástica. Para ello, la línea de mando aplicará la tolerancia cero respecto al incumplimiento de las normas estándares PET y se exigirá que la línea de mando tome acciones inmediatas ante cualquier riesgo. También se respaldará el derecho de decir no a un trabajo en condiciones inseguras. Quien rechace o desaliente este derecho al trabajador será estrictamente sancionado. En MB Drilling SAC garantizamos la seguridad de los trabajadores, así como también la seguridad de la operación, y ante cualquier desviación detectada en el área de trabajo, se deberá reportar inmediatamente. Asimismo, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. Muy importante, se aplicará estrictamente las sanciones a los infractores por omisión de funciones, incumplimientos y o negligencias. Así que a tener cuidado. Cuarta regla de oro. Siempre cumplimos con los reglamentos, PET y estándares. Esta regla establece que todas las operaciones
deberán ser llevadas a cabo de manera correcta, consistente y segura a través de la disciplina operativa. Por ello, los estándares IPET son de cumplimiento obligatorio y estricto de acuerdo al paso a paso de cada uno de estos documentos. El trabajador debe tener disponibles los estándares IPET en el área de trabajo que corresponde y ser capacitado e instruido en las tareas que va a realizar. La línea de mando debe instruir y verificar que todos los trabajadores conozcan y cumplan los estándares IPET para cada una de las tareas a las cuales han sido asignadas. Es importante, por ello, la capacitación al personal. Solo así aseguraremos la aplicación de las herramientas de gestión preventiva. Asimismo, recuerden que es obligación del trabajador asistir a las capacitaciones sobre el uso de estándares IPET, pero no solamente asistir, sino interiorizarlo y aplicarlo a las labores diarias que ejecutamos. Quinta regla de oro. Nunca operamos equipos motorizados móviles y winches sin autorización. Esta regla establece que los operadores de equipos motorizados, tanto móviles como fijos, deben contar con la capacitación establecida por la empresa y los clientes, demostrando sus conocimientos a través de evaluaciones teóricas y en el campo, para obtener así la autorización de operación correspondiente. Además, el conductor u operador de equipos motorizados móviles o fijos que cuenten con la autorización correspondiente no deberán, por ningún motivo, facilitar sus equipos a trabajadores que no cuenten con la autorización mencionada y sin el consentimiento del supervisor correspondiente. Regla número 6. No entramos en contacto con equipos, sistemas o lugares que estén bloqueados y o señalizados como peligrosos. Esta regla establece que cuando una condición insegura no puede ser controlada de manera inmediata, se debe señalizarse advirtiendo al personal del riesgo eminente. Aislamiento de energía. Es la acción de aislar o cortar un flujo de energía o energías de un equipo, maquinaria, sistemas o procesos mediante la desactivación del interruptor, dispositivo del control de flujo o colocación de barreras físicas para impedir el suministro o retorno de energía. Bloquear o aislar previene el flujo de corriente repentino en la maquinaria o equipo durante las operaciones de servicio o mantenimiento y así evita accidentes cuando uno esté operando la máquina. El uso de los sistemas lockout o tagout es el principal instrumento para brindar protección en virtud al aislamiento de las fuentes de energía eléctricas, pero también energías neumáticas, hidráulicas, mecánicas, químicas e incluso térmicas. Antes de realizar algún trabajo en cualquier equipo, siempre debe efectuarse la prueba de verificación de energía residual y tomar todo tipo de precauciones para tener siempre la certeza que las tareas se realicen en forma segura y confiable. Advertencias de peligro mediante señalizaciones. Esto es cuando una condición insegura se da, siempre debe señalizarse advirtiendo al personal del riesgo al cual se puede exponer. Por ejemplo, se pueden poner señales de no prender, no encender, no abrir, no cerrar, no operar, no retirar, no aplicar energía, entre otros. Estas señalizaciones deben siempre respetarse. El trabajador tiene la obligación de avisar a su supervisor cualquier condición insegura para que éste considere y verifique la señalización y o señalizarlo. Delimitación de áreas peligrosas. La colocación de barreras de seguridad es muy importante en las tareas críticas, áreas peligrosas o lugares donde se esté desarrollando maniobras que representen peligro o peligros potenciales para los trabajadores que están en la labor o aledaños. De esta manera, se les advierte del peligro. Normalmente se usan cintas de plástico rojas con indicaciones de peligro o cintas amarillas con la leyenda de precaución, pero también podrían complementarse con algún otro tipo de barreras, como maderas, cadenas o incluso se asigna un vigía que advierta del peligro al personal y evita que se acerque al área insegura. Regla de oro número 7.
Respetamos los límites de velocidad, descansos, horarios de tránsito y restricciones en las temporadas de lluvia. Esta regla establece la importancia de respetar siempre los límites de velocidad, así como respetar los tiempos de descanso de los choferes para poder evitar accidentes. Límites de velocidad. Se debe respetar los límites de velocidad establecidos para evitar un evento no deseado, como puede ser un atropello, volcadura de un vehículo de carga, caídas de camionetas al vacío o impactos entre equipos móviles. Es importante recalcar siempre a los conductores la importancia de respetar siempre los límites de velocidad establecidos, los cuales han sido calculados para poder permitir al operador y reaccionar ante una situación adversa y poder maniobrar para evitar un accidente. Recordar que en superficie los límites de velocidad para los vehículos pesados son de 25 kilómetros por hora como máximo, y para los vehículos livianos es de 35 kilómetros por hora como máximo. Solo los vehículos de emergencia podrán transitar o circular como máximo 45 kilómetros por hora. Pero eso sí, el conductor deberá tener un dominio y control de las circunstancias, aplicando siempre los criterios de manejo defensivo. Los vehículos livianos y pesados, antes de llegar a una curva, siempre deberán tocar el claxon. Además, disminuir su velocidad a un promedio de 15 kilómetros por hora para los casos de equipos livianos y 10 kilómetros por hora para el caso de los vehículos pesados. En las vías en el interior de la mina, la velocidad máxima del vehículo será solo de 10 kilómetros por hora. Uso del cinturón de seguridad. Los asientos deberán estar anclados y asegurados a un punto de anclaje adecuado, atornillado siempre al chasis o algún refuerzo en el que se asegura al chasis del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán tener un diseño con una banda en el rezago, la pelvis, y tanto la hebilla como el cinturón y el soporte deberán asegurarse con un punto de anclaje de 3 puntos principales. Horarios de tránsito y tiempo de descanso. Es importante cumplir con el horario de trabajo establecido de 12 horas efectivas como máximo para un trabajador que maneja equipos livianos o de carga. Solo en casos excepcionales, el conductor del turno de día podría ampliar su horario de salida cuando haga un descanso medio de guardia equivalente a 2 horas. Para el caso de los turnos de trabajo tanto de día y de noche, el personal conductor tomará siempre un descanso de 10 minutos luego de una jornada de 2 horas continuas de trabajo. El descanso será bajarse del vehículo y hacer estiramientos musculares y de nervios para que pueda relajar el cuerpo y estar descansado. No significa que va a dormir. Traslados en temporadas de lluvia. Cuando las condiciones ambientales se presentan adversas, es decir, por lluvias fuertes de intensidad media alta, o podemos tener una neblina muy densa, el personal conductor o el operador deberán paralizar sus unidades ubicándose en un lugar seguro, lejos de cualquier riesgo o peligro que pueda afectar al personal o a su unidad de transporte. ¿Y qué riesgos pueden ser? Una posible volcadura, un derrapeo por la tierra lodosa o simplemente por una neblina densa pueden chocar los vehículos. Es importante resguardarse en estas condiciones. Regla de oro número 8. Siempre ventilamos, regamos, desatamos y colocamos sostenimiento en nuestra labor. Esta regla establece la importancia de mantener un ambiente ventilado en las labores. Antes de ingresar a la labor, se debe hacer una medición de gases y medir la concentración de los mismos dentro del espacio confinado. Y por ningún motivo, las medidas deben ser mayores a los siguientes valores. 19,5% de concentración de oxígeno como mínimo. La velocidad del aire debería estar entre 20 metros por minuto como mínimo y 250 metros por minuto como máximo. Mantener los niveles de gases dentro del límite máximo permitido, como es el caso del monóxido de carbono de 25 partes por millón y el dióxido de nitrógeno de 3 partes por millón.
En las labores de desarrollo y preparación se instalarán mangas de ventilación a no menos de 15 metros del frente de disparo. Antes de ingresar a un espacio confinado, se debe realizar la medida de los gases y los valores obtenidos deberán ser registrados en el formato PETAR para la supervisión del turno. Cada vez que se requiere ingresar a una labor, deberán ingresar como mínimo dos personas. En caso donde el espacio confinado sea muy reducido, solo deberá ingresar una persona. En caso de que el equipo detector de gases detecte la presencia de uno de los gases sobre los límites máximos permitidos, no se debe ingresar a la labor y lo que debe hacer el trabajador es comunicar inmediatamente a su supervisor para proceder a aislar el área. La caída de rocas en las actividades de desatado consiste en el desprendimiento de trozos de roca de la masa rocosa de la corona o cajas dentro de una labor, que puede caer o impactar en personas o equipos que trabajan dentro de la mina. He ahí la importancia de que todo el personal operativo esté bien capacitado y entrenado con los PET relacionados a este tema. Por ello, al ingresar a la labor, regamos con agua las cajas y la corona de la misma labor hasta que alcance el chorro de agua, observando siempre con detenimiento la estructura de la roca para detectar algunas fisuras o rocas sueltas para empezar a hacer la labor de desatado. Regamos también la labor para evitar la acumulación de polvo y la exposición a partículas nocivas. Para el desatado de rocas se debe realizar siempre con dos trabajadores, considerando que mientras uno desata, el otro deberá posicionarse en un lugar seguro y enfocar con su lámpara el área para iniciar el desatado. Al ingresar a la labor y realizar el desatado de rocas de forma correcta, debemos adoptar la posición de cazador. Nunca nos ubicamos debajo de la línea de caída del banco. Así evitaremos el posible rebote de las rocas. Siempre debemos observar por dónde va a caer las rocas, previendo así algunos rebotes y estas piedras podrían caer en las piernas de nosotros o de algún compañero, no solo piernas, sino en cualquier parte del cuerpo. Siempre en la ejecución de labores mineras horizontales, inclinadas o verticales, se procederá a instalar sostenimientos necesarios en la labor para prevenir el colapso de las rocas u otros materiales que están dentro de la labor y que puedan poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y la seguridad propia nuestra, aplicando siempre el principio de labor avanzada, labor sostenida. La instalación de los elementos de sostenimiento o fortificación deberán ser siempre realizados hasta el tope de los frentes, evitando así la exposición hacia nuestros trabajadores. Recuerden, será obligatorio instalar y mantener un sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en los estándares de sostenimiento. Por ejemplo, en el cruce de toda labor vertical con una labor horizontal o en el cruce de dos labores horizontales, se procederá al fortificado por medio de elementos de sostenimiento, siendo considerado como mínimo un sostenimiento con pernos y mallas estándares según la tabla GSI. Finalmente, siempre debemos verificar que todas las condiciones de la labor estén plasmadas en el documento y per se continuo, permitiendo así identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar controles de manera rápida y eficientes antes, durante y después de la ejecución de una tarea en una labor, a fin de controlar los riesgos asociados a las mismas. Regla de oro número 9. Aseguramos con parrilla los echaderos y chimeneas de izaje. Esta regla establece la importancia de garantizar la seguridad en los echaderos y chimeneas de izaje, que son considerados labores mineras de alto riesgo debido a su alto potencial de caídas en altura. Para ello, se menciona la necesidad de mantener las parrillas en óptimo estado y con estándares de diseño que mencionen las características de resistencia a la parrilla, los elementos de seguridad para el trabajo en altura necesario, las mejores prácticas de rompimiento de bancos, de desatado de rocas, izaje de cargas y mantenimiento de equipos. El personal involucrado en el desarrollo de estas tareas deberá contar con el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, PETAR. Recordemos que PETAR
Es el único documento válido para controlar, autorizar y ejecutar el trabajo que ha sido identificado como de alto riesgo, cuyo desarrollo implica un alto potencial de daño grave a la salud o quizás la muerte del trabajador. Además, no se puede iniciar una jornada si no se cuenta con este documento lleno y aprobado por su jefe inmediato. El personal deberá hacer uso obligatorio de un sistema de protección ante caídas, arnés de seguridad, que es o que consta de un arnés y una línea de vida. Ambos tienen que estar en óptimas condiciones y es responsabilidad de los trabajadores usar el equipo de forma correcta, ya que ante caídas es este equipo quien salvará su vida y también detendrá el impacto amortiguando la caída con una línea de vida. Por ello, este equipamiento debe ser inspeccionado antes de cada uso. El trabajador, también antes de iniciar su jornada, deberá asegurarse que la línea de anclaje esté bien instalada. Esto significa que el trabajador primero deberá revisar la zona de trabajo y observar si ya existe una línea de anclaje, pues una línea de anclaje fija o una línea de anclaje temporal, y si es así, verificar que el sistema está integrado por un material flexible, como puede ser el caso de un cable o un cable de acero o una estructura como barandas de acero, y observar el buen estado de las mismas. Es decir, que no estén oxidados, que los puntos de anclaje estén bien instalados, sólidos, y sobre todo que esta línea de anclaje y esta línea de vida permita soportar un peso de 2.500 kilogramos, que es el mínimo requerido ante una caída. Sanciones. Las sanciones se regirán bajo el esquema tolerancia cero. Es decir, en el caso de que algún trabajador tenga conductas que incumplan cualquiera de las 9 reglas de oro, se hará acreedor a las sanciones previstas en el anexo adjunto, las cuales cumplen con la legislación vigente y también cumple con nuestro reglamento interno de trabajo. Este anexo será entregado para su revisión a detalle y entiendan cuáles son los causales de amonestación. Las sanciones podrán ser desde una amonestación verbal hasta suspensiones de labores sin goce de sueldo entre 1 a 6 días, atendido por la naturaleza y gravedad de la falta, y podría llevar hasta la pérdida de trabajo considerando la matriz de sanciones. Todos los colaboradores tendrán la oportunidad de ser oídos por el área de SOMA, aportando las pruebas y argumentos que estimen necesarios para ello. Una vez agotado todo este procedimiento, la empresa valorará y determinará si la sanción procede o no. Así que tengamos mucho cuidado. Repasemos las principales responsabilidades establecidas para este estándar. Responsabilidades del gerente general. Es responsabilidad del gerente general aprobar las reglas de oro para la vida, establecer las directrices para poner en práctica este estándar de gestión y finalmente pedir cuentas por el cumplimiento de las reglas de oro al gerente de operaciones. Gerente de operaciones. Es responsabilidad del gerente de operaciones pedir las cuentas por la efectividad de la aplicación de las reglas de oro a toda su línea de mando. Asimismo, ordenar la difusión, implementación y aplicación de estas reglas. Incluir en el programa de auditorías de seguridad la implementación de las reglas de oro. Y finalmente, motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo. Supervisores. Es responsabilidad de los supervisores implementar las reglas de oro a través del proceso de disciplina operativa en las operaciones bajo su cargo. Desarrollar los planes de acción para la implementación homóloga de las reglas de oro bajo su área y su responsabilidad. Generar los indicadores proactivos que reflejen la eficacia de la implementación de las reglas de oro. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo. Y finalmente, comunicar los resultados de la implementación en las reuniones del personal de sus áreas. Jefe del SIC. Es su responsabilidad llevar el registro e historial de los personales que incumplan las reglas de oro. Asimismo, mensualmente deberá entregar el resumen de los incumplimientos de las reglas de oro tanto al gerente general, al gerente de operaciones y al gerente de SOMA. Área de SOMA.
Es responsabilidad del área desarrollar y mantener actualizado el estándar de gestión de las reglas de oro para la vida, asesorar a todas las áreas en el proceso de implementación y cumplimiento de estas reglas, promover y monitorear el cumplimiento en todas las áreas de la compañía, analizar los resultados globales y específicos, así como recomendar a la línea de mando acciones preventivas y correctivas para mejorar el uso de estas reglas. Desarrollar campañas de concientización del personal relacionado a las nueve reglas de oro. Establecer y usar indicadores proactivos para motivar a todos los trabajadores de la empresa. Realizar auditorías al cumplimiento y proceso de los planes de acción de las reglas de oro, especialmente a las áreas operativas. Analizar y evaluar la efectividad de las medidas preventivas y correctivas derivadas del monitoreo y auditorías del proceso de implementación y cumplimiento. Finalmente, reportar el cumplimiento, sanciones y recomendaciones al gerente general. Trabajadores de línea. Es responsabilidad de todos los trabajadores participar en el proceso de comunicación de las nueve reglas de oro, expresando todas sus dudas e inquietudes acerca del proceso de implementación, comunicación, cumplimiento, reconocimiento y sanciones. Es su responsabilidad cumplir estrictamente las reglas de oro. Y finalmente, deberá reportar a su supervisor cualquier incumplimiento detectado de las reglas de oro.